Saludos a toda la audiencia que ahora mismo está esperando esta reflexión. Gracias a todos por compartirla, gracias a todos por solicitarla. Podéis dejar vuestros comentarios a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. También la podéis dejar, vuestro comentario, vuestra sugerencia, a través de WhatsApp y a través de Telegram. La historia de amor de Sansón y Dalila podría haber aparecido en la portada de los periódicos a nivel nacional, por ejemplo. El apuesto Sansón, fuerte, corpulento, se enamora de la hermosa y astuta Dalila. Traición es lo que hizo Dalila. No solo derribó a una leyenda, sino que mató a miles. Sansón y Dalila están justo en el medio del libro de Jueces. Es una de las representaciones históricas más interesantes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran realmente Sansón y Dalila? Sansón fue un juez israelita con una fuerza sobrenatural que guió a su pueblo durante 20 años. Era una época de conflictos con los filisteos. La historia acerca del origen de Sansón se encuentra en el libro de Jueces capítulo 13. Al igual que el profeta Samuel, que vendría algunos años después, la madre de Sansón era estéril. No podía concebir. Un ángel se le apareció y le dijo que daría a luz un hijo, pero que no debía beber vino, ni bebidas fermentadas, ni comer alimentos inmundos durante su embarazo, y después de dar a luz, su hijo sería nazareo, es decir, un hombre dedicado al Señor. Los nazarenos, o los nazareos mejor dicho, eran israelitas que voluntariamente hacían voto de entrar al servicio del Señor y se abstenían del alcohol, se abstenían de cortarse el pelo, entre otros requisitos. El ángel le dijo a la madre de Sansón: el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así dice el versículo 5 del libro de Jueces capítulo 13. De hecho, esto fue así. Sansón fue bendecido por el Señor y fue lleno del Espíritu Santo, lo que le permitió hacer cosas asombrosas, incluso despedazar a un león con sus propias manos, fue el Espíritu de Dios. Sansón estuvo liderando a Israel durante 20 años. Fue en la época de los filisteos. También era conocido por ser exaltado, emocional y quizás un poco tonto cuando se trataba de sus gustos por las mujeres. Ahora bien, ¿quién era Dalila? La Biblia nos dice que Dalila era una mujer que vivía en el valle de Sorek. Algunos eruditos creen que ella era filistea, pero la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia es clara en que los gobernantes filisteos le ofrecieron a Dalila una gran cantidad de plata, suficiente para hacerla extraordinariamente rica. Si ella podía descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, seguramente los filisteos podrían vencerlo y someterlo. Dalila cumplió haciendo todo lo posible para que Sansón revelara su secreto, pero Sansón ya había sido engañado una vez por una mujer a la que amaba. Jueces capítulo 14, verso 15. Las consecuencias desastrosas. Sansón no estaba dispuesto a que esto sucediera de nuevo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dalila fue persistente e implacable. Le hizo una guerra emocional a Sansón. Ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Esto lo dice el versículo 15, Jueces capítulo 16. Día tras día la súplica de Dalila y la molestia continuaron. Entonces, ¿qué sucedió en la historia de Sansón y Dalila? Un día Sansón finalmente se dio por vencido y le contó a Dalila su secreto. Él le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Si esperábamos que Dalila realmente amaba a Sansón y se guardaría esta información, estábamos equivocados. Dalila se lo dijo a los gobernantes filisteos y luego hizo que los sirvientes le afeitaran las 7 trenzas a Sansón mientras dormía. Debido a su traición, los filisteos sometieron, sacaron los ojos e encarcelaron a Sansón. Mi pregunta, y yo siempre lo he pensado, ¿por qué el cabello largo de Sansón le dio fuerza? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿No fue el cabello especial de Sansón o sus cualidades especiales la que le dio tal fuerza por sobre todas las cosas? Todo lo contrario. Fue el poder de Dios. El poder de Dios fue lo que le dio a Sansón esa fuerza. Fue Dios obrando en él. Y cuando hizo su voto de convertirse en nazareo, se comprometió a seguir ciertas reglas. Este pacto, que lo describe el libro de Números, capítulo 6, verso 3, incluía no cortarse el cabello, no estar cerca de cadáveres, ni siquiera de sus parientes más cercanos. También ese pacto incluía no comer ni beber nada fermentado o que provenga de la vid, incluidas las semillas o las pieles. Cuando le cortaron el cabello a Sansón, se violaron las condiciones del voto, por lo que el poder de Dios lo abandonó. Mientras no se cortara el cabello, era un nazareo y estaba facultado con superfuerza por cortesía de Dios. Pero al cortarse el cabello ya no era un nazareo. Era simplemente un hombre normal. Los filisteos, ¿qué hicieron? Se aprovechan de esto. ¿Qué pasó con Sansón y Dalila? ¿Qué se nos dice sobre Sansón y Dalila? Mientras Sansón estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer. Y un día los filisteos lo sacaron de la cárcel para burlarse públicamente de él. Miles de personas asistieron al templo donde los filisteos estaban sacrificando a su dios falso y celebrando de otra manera, pues una fiesta pagana. Allí Sansón se volvió al Señor. Sansón oró para que Dios le diera fuerzas una vez más para poder vengarse del mal que le habían hecho. Y aquí no quiero entrar en debate de si Sansón se salvó al final. Yo siempre he entendido que lo que hizo Sansón fue clamar a Dios por venganza. Y la palabra de Dios menciona a Sansón también en varios capítulos del Nuevo Testamento, ¿no? Y siempre hay ese debate, ¿no? Sansón se salvó, Sansón oró a Dios y se salvó al final. Yo, cuando escucho y leo las palabras de Sansón, no entiendo si Sansón se salvó o no. Eso ya depende de Dios. Lo que sí que veo es una oración pidiendo venganza. Venganza por el mal que le habían hecho los filisteos. Pero no veo una oración de arrepentimiento de Sansón, buscando redimirse, buscando el perdón de Dios. Yo no veo esa oración. Que alguien me corrija, pero no la veo. Yo lo que veo es a un Sansón clamando por venganza. Así que si se salvó o no, no lo sé. Dios lo sabe. Dios hizo exactamente eso. Dios restauró la fuerza de Sansón. Con una demostración sobrenatural, Sansón empujó poderosamente contra los pilares del templo, se derrumbó y mató a él a miles y a miles de filisteos, muchos más de los que había podido derrotar en su vida. La Biblia no nos dice lo que le pasó a Dalila, pero muchos dicen que Dalila murió también junto con los demás en el templo. El cuerpo de Sansón fue reclamado por sus parientes y fue enterrado en la tumba de su padre. Ahora bien, ¿qué significa la historia de Sansón y Dalila para nosotros hoy? Esta historia tiene varios puntos clave. Uno, como la evidencia, la madre de Sansón, cuando obedecemos a Dios, grandes cosas pueden suceder. La mujer de Sansón no podía tener hijos, pero clamó a Dios y el Señor la bendijo. Muy parecido al caso de Ana,
muy parecido también al caso de Sara y muy parecido al caso de otras mujeres que no podían tener hijos y clamaron a Dios y el Señor respondió. Y de hecho sus hijos fueron personas importantes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este es un punto interesante. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, grandes cosas pueden suceder. Otro punto que no podemos omitir es que tenemos que tener cuidado con quién nos estamos casando y a quién les estamos revelando secretos preciosos. Otro mensaje, otro punto es que Dios toma los votos en serio. Se tomó en serio los votos de Sansón, pero Sansón estaba más pendiente de otras cosas, de otros placeres que de Dios. Si tú analizas la historia de Sansón, te darás cuenta que en ningún momento Sansón tiene una relación personal con Dios. El único momento de su vida donde tiene un diálogo o hace una oración a Dios o clama a Dios es a punto de morir. Es para pedir venganza. Pero tú analizas su historia y en ningún momento dice que Sansón se alejaba, se apartaba para buscar a Dios. No. No hacía como David, que se iba al monte con las ovejas y mientras estaba cuidando a esas ovejas, pues tenía ese momento de intimidad con Dios. No, todo lo contrario. En ningún momento Sansón tiene una relación íntima con Dios. A lo mejor eso es lo que está pasando en nuestra vida, que no tenemos una relación íntima con Dios. Otro punto interesante es que Dios usa tanto a los malvados como a los justos para hacer sus buenas obras en el mundo. Lo hizo con los filisteos. Y para mí hay un punto también importante. Es que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. Sansón clamó por venganza. Como te decía hace unos minutos, muchos dicen que Sansón se arrepintió y Dios lo usó para destruir el templo de ese Dios falso y mató a miles de filisteos malvados. Yo no sé si se arrepintió, pero tú y yo tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. Si no lo has hecho ahora, ¿a qué estás esperando? No lo dejes para mañana. Por último, otro punto interesante es que nuestra traición puede regresar para mordernos. Pensaba Dalila que se iba a salir con la suya. En ese momento sí. Pero el final de Dalila también afectaron a otras personas. Las acciones de Dalila no solo derribaron a Sansón, sino también a miles de filisteos. Las decisiones que tomes tú en la actualidad van a tener una repercusión no solo en tu vida, sino también en las personas que te rodean, sea para bien o sea para mal. Y este punto para mí es el importante. Toda nuestra fuerza viene de Dios. Al igual que en el caso de Sansón, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Dios. Sansón y Dalila es mucho más que una historia de amor o traición. La historia de Sansón y Dalila es mucho más que una sensacional historia de amor u otra batalla más entre los israelitas y sus enemigos los filisteos. Es una historia de cómo Dios puede usar incluso a hombres quebrantados, pecadores, defectuosos como Sansón, para lograr sus grandes y gloriosos propósitos. Dios te puede usar. ¿Tú crees que Dios te puede usar? Si lo crees, déjate usar por Él. Sansón estaba lejos de ser perfecto. Era arrogante a veces. Claramente amaba a las mujeres que no debía amar. Pero Sansón estaba comprometido con Dios. Honró su voto y de buena gana permitió que el Espíritu de Dios lo usara para los propósitos y planes de Dios. Hasta que Sansón quebrantó ese voto. Cuando Sansón quebranta ese voto, las cosas cambian. Al final sabemos
que hace ese clamor a Dios y Dios le envía de nuevo esa fuerza y con esa fuerza destruye, derriba el edificio y mata a miles de filisteos. La Biblia está llena de historias de Dios usando personas quebrantadas o imperfectas. Abraham era anciano, pero Dios lo hizo padre de naciones. Josué fue afligido, pero Dios lo usó para salvar a los israelitas del hambre. Moisés tenía un impedimento a la hora de hablar, pero fue considerado el profeta más importante del judaísmo. Jonás huyó de Dios, pero Dios lo usó para salvar a los ninivitas. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero él fue la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Dios es experto en usar personas quebrantadas. Lo vil y menospreciado usó Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a este mundo. Y al igual que en esta historia de Sansón y Dalila, Dios también puede usarnos como usó a Sansón en sus primeros años de ministerio. La pena fue que Sansón se desvió. La pena fue que Sansón no tuvo una relación íntima con Dios. La pena es que Sansón estaba más pendiente de otras cosas que de las cosas de Dios. Sansón vivió en el periodo final de los jueces. Y el nombre de Sansón significa semejante al sol. Su padre era Manoa y su madre era una mujer estéril, la cual recibió el anuncio del nacimiento de Sansón de parte de un ángel de Dios. Ese ángel les dijo a sus padres que Sansón tenía que ser nazareo desde su nacimiento, es decir, tenía que ser alguien apartado para el Señor. Tenía que cumplir con algunos requisitos que ya estaban establecidos en la ley de Moisés. Y te invito a que lo leas, Números capítulo 6, versículo del 1 al 8. Ahora tú y yo podemos comprender que el cabello largo de Sansón era una señal externa de que su vida interna estaba apartada o consagrada para Dios. Pero no era su pelo largo, su cabello largo, la razón de su fuerza, sino la presencia y el respaldo de Dios en él. Esa fortaleza que Dios le dio a Sansón le permitió realizar hazañas tales como las que se mencionan en el libro de Jueces. Por ejemplo, mató a un león con sus propias manos, Jueces capítulo 14, versos 5 y 6. Mató a 1000 filisteos solamente con la quijada de un asno, Jueces capítulo 15, verso 14. Arrancó la puerta de una ciudad donde quisieron atraparlo, Jueces capítulo 16. Como puedes ver, Sansón era un hombre extremadamente fuerte. Parecía que nadie lo podía vencer. Tenía una fortaleza física increíble, pero el problema de Sansón era su debilidad moral. Y eso lo llevaba a cometer errores en su vida que al final lo llevaron al fracaso, a la muerte. Eso fue la ruina de Sansón. Sansón podía soportar el ataque de un león y podía soportar sobre sus hombros el peso de las puertas de una ciudad, pero no podía soportar que alguien lo presionara para hacer algo que él no quería hacer. La presión de las mujeres lo llevaron a abrir su corazón, es decir, lo volvieron vulnerable. Y esa misma estrategia es la que Satanás utiliza en nuestra vida para poder atacarnos. Es por eso que la palabra de Dios nos da consejos muy importantes para que no seamos vulnerables y que no demos lugar a que el enemigo destruya nuestra vida. Este es uno de los problemas que tuvo Sansón. Se manifestaba o no se mantenía firme ante la presión de las personas. Otro problema de Sansón es que buscaba el placer a pesar de las consecuencias. Sansón vio a una mujer ramera en una ciudad de sus enemigos y tuvo relaciones con ella. Sansón estaba tan confiado en su fortaleza física, Sansón estaba tan seguro de que nadie podía hacer nada en contra suya que actuaba imprudentemente, solo dejándose llevar por los deseos
del corazón, los deseos carnales. ¿Cuántos cristianos vivimos de la misma forma que Sansón? Somos capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer los deseos de nuestra carne. Y sabemos que al hacer eso podemos salir afectados nosotros mismos o nuestra familia. Incluso podemos poner en riesgo nuestra propia vida o nuestro ministerio o nuestro testimonio de hijos de Dios. Sansón hacía lo que hacía porque estaba confiado en su fuerza. Él confiaba en su poderío físico. Confiaba en que no podían atraparlo. Y nosotros los cristianos cometemos el error de confiarnos de la gracia de Dios, de su misericordia, de su perdón, y la convertimos en libertinaje. Pero esto es un error. Quizás podemos salir bien librados de las consecuencias terrenales o materiales. Quizás podamos ser astutos para hacer lo malo, pero tenemos que tener muy claro algo en nuestra vida. Dios no puede ser burlado. ¿Recuerdas esta reflexión que hemos presentado hace unas semanas atrás? Dios no puede ser burlado, y menos por nosotros. Sansón era necio. Era necio porque puso su confianza en personas equivocadas. Sansón sabía que los filisteos querían destruirlo. Sansón sabía que los filisteos eran sus enemigos, pero seguía empecinado en amar a mujeres filisteas. Leí esta frase y me pareció muy interesante. Una persona inteligente es aquella que sabe a dónde quiere ir, pero más inteligente aún es aquella que sabe a dónde ya no tiene que volver. Dalila le reclamaba a Sansón que su corazón no estaba con ella. En realidad era el corazón de ella el que no estaba con Sansón. Ella quería entregarlo, ella solo tenía una motivación material, económica, la habían pagado para traicionar a Sansón y para así saber de dónde provenía su fuerza. Muchos cristianos, tanto mujeres como hombres, estamos sufriendo a causa de esa debilidad de entregar el corazón a personas que no nos aman. A esa debilidad de volver a donde se nos ha dañado y se nos seguirá dañando. Estos son algunos puntos negativos en la vida de Sansón, pero hay que reconocer que Sansón también tuvo puntos positivos que hay que tener en cuenta. En la vida de Sansón podemos ver la gracia y la misericordia de Dios, dándonos una nueva oportunidad. Aunque Sansón sufrió difíciles consecuencias por sus errores, Dios no lo abandonó. Y nosotros también podemos tener esa confianza que, aunque hayamos cometido grandes errores en nuestra vida, y quizás estemos sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Sansón le dijo a Dios: fortaléceme solamente esta vez, es decir, una vez más. A pesar de las condiciones en las que estaba Sansón, recuerda, estaba ciego, ya no tenía pelo largo, estaba encadenado, aún así el Señor le fortaleció una vez más. El mensaje en este día es que hay que pedir ayuda a Dios en nuestra vida, una vez más, así como lo hizo Sansón, y Él nos dará la victoria. Busca la dirección de Dios ahora mismo, búscale. Tenemos que tener claro en qué consiste la verdadera fortaleza de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Pon tu confianza en Dios. Búscale. Todos pecamos, ¿verdad? Todos fallamos, todos cometemos errores. Pero qué bueno que podamos acudir a la presencia de Dios. Señor, fortaléceme cada día más. Soy débil en esta área, soy débil en este asunto, en este tema. Ayúdame, te necesito, Señor. Clama a Dios. Clama a Dios y Él te va a ayudar en esa debilidad. Y sobre todo, al igual que clamas a Dios, busca consejo de tus pastores, de tus autoridades. Cuéntales por el proceso por el que estás pasando. Cuéntales, ábreles tu corazón. Estoy en debilidad. Estas son mis debilidades. No puedo yo solo. Necesito abrirme a una persona. Necesito ayuda. Sansón necesitaba ayuda y clamó a Dios. Le buscó una vez más.
Una vez más, busca a Dios. Búscale de todo corazón. Él no te abandona. Él no abandonó a Sansón, ciego, encadenado, cometió tantos pecados, pero aún así le buscó. Y el Señor le ayudó una vez más. Búscale, y Él te contestará, y Él te ayudará.